universal al conocimiento, que trabajamos en muchos de los colaboradores de la red. Y la red ha tenido una producción académica amplia, puedo decirlo así. Y recientemente hemos adoptado una nueva modalidad de colaboración, que es el sello Redescreen se une con otras editoriales para poder darle difusión a los trabajos, la fortaleza que tiene la Redescreen, pero también la fortaleza de las casas editoriales donde ustedes han publicado, principalmente si son sus editoriales institucionales, como pueden ser las universidades o centros de investigación, pero también puede ser con el sector privado, donde están trabajando en colaboración para hacer esta gran difusión. Los proyectos editoriales que ustedes que nos van a compartir hoy, pues son algo muy, muy interesante y sobre todo, bueno, lo que va a resultar es en esa tarea de trabajo colaborativo. Entonces, bueno, vamos a tener 4 presentaciones, 4 libros. El primero va a estar a cargo de doctor Raúl Padilla, perdón, Raimundo Padilla. Por favor, Raimundo, un saludo ahí para todos. El nombre ahí. El segundo, una disculpa, Raimundo. El segundo que vamos a estar escuchando va a ser el doctor Álvaro Gerardo Palacio Aponte. Primero, el doctor Raimundo Padilla es de la Universidad de Colima. El segundo que vamos a tener hablando es Álvaro Gerardo Palacio Aponte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El tercero que vamos a estar hablando va a ser Gabriel Angelotti Pastor. Él es profesor también investigador. Él es de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y finalmente vamos a escuchar a Juan Manuel Rodríguez Esteves, que también, bueno, en su tiempo fue líder y representante de la Redescreen. Y bueno, ahora nos comparte parte de su trabajo, esa cachucha que todos tenemos como profesores investigadores o funcionarios públicos. Y Juan Manuel Rodríguez Esteves, él es del Colegio de la Frontera Norte. Entonces, fíjense cómo estamos presente todo México, en todos sus territorios, norte, sur, este, oeste. Entonces, bueno, estoy muy contento de esta posibilidad que tenemos. Y pues bueno, vamos a empezar con la presentación del libro del doctor Raimundo Padilla. Entonces, tienen 15 minutos, disfrutemos entonces esta sesión que es para conocer todo su trabajo editorial. Bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Me arranco entonces así luego, Oscar. Venga, usted presente. Miren, a ver, perdón, me gustaría que se presentaran. Les recuerdo que hay muchos miembros nuevos de la red. Nosotros ya, Raimundo, nos conocemos, casi todos los 4 que van a presentar hoy son viejos colaboradores de la Redescreen, pero me gustaría que lo hagamos en un ambiente con más confianza, ¿no? Que se den a conocer, que platiquen ese trabajo editorial y sobre todo, bueno, que se arranquen aprovechando sus 15 minutos que tienen para poder, bueno, tener una sesión muy, muy rica en cuestión de conocer qué hacen y cómo lograron ese trabajo editorial, para que también se animen otros colaboradores, que hay muy jóvenes y también hay gente muy experta en este tema. Pero escucharlos a ustedes, yo creo que nos va a dar un aliciente de cómo los trabajos que hace la Redescreen a través de sus investigadores, bueno, tiene esta proyección nacional e internacional, pero sobre todo este acceso universal al conocimiento. Entonces, bienvenido. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes que tienen el favor de brindarnos su atención. De verdad que agradezco muchísimo a nuestro representante de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos Redescreen, el doctor Oscar Frausto, quien, como ya lo menciona él, pues hace ya bastantes años que nos conocemos, que hemos colaborado en distintas actividades, junto también con los demás colegas que van a presentar el día de hoy sus publicaciones. Y en ese diálogo que es tan rico en la Redescreen, pues se van dando distintas posibilidades de desarrollar proyectos
con los colegas de dentro de la red, pero también con colegas en el exterior, pero que siempre pues permiten este diálogo interdisciplinario. Y es el caso de esta publicación que el día de hoy tengo el honor de presentar para ustedes. Es un libro que lleva por nombre Historia y Memoria de los Huracanes y otros episodios hidrometeorológicos extremos en México, ¿sí? 5 siglos, del año 5 pedernal a Janet del año 1955. Se trata de una obra que ha costado más de 10 años, y específicamente 12 años en salir a la luz, desde que se gestó el primer proyecto de investigación financiado por el CONACYT. Con el año 2007, más o menos como en octubre o en agosto, que empezamos a platicar con la doctora Virginia García Costa, que también es coordinadora de este libro, y que además pues iniciamos con este proyecto de investigación para la convocatoria en ciencia básica CONACYT. Y participamos en el 2008, nos dieron los resultados, los recursos llegaron como hasta el 2009 y ese proyecto nos sirvió para trabajar por 3 años y medio más o menos. Y luego tuvimos la fortuna de encontrarnos con una colega meteoróloga muy extraordinaria, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático en la UNAM, la doctora Graciela Vinimelis, quien nos invitó a colaborar con ella en un proyecto que tenía con el International American Institute for Global Change Research. Y con dinero de ese proyecto fue posible hacer la investigación en los estados del Pacífico Norte del país, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Y entonces ese proyecto nos ayudó a completar buena parte de la investigación que ya veníamos realizando, pero han de entender ustedes que hacer una búsqueda de huracanes en todo nuestro país para un episodio tan grande, para un periodo tan grande que son 5 siglos, son 500 años, pues requiere de muchos esfuerzos, de trabajo interdisciplinario, de distintas instituciones, y poco a poco se fueron agregando colegas, estudiantes también que entraron como pasantes, como tesistas de licenciatura, de maestría, incluso de doctorado. Más de 40 personas estuvieron involucradas en esta investigación. El proyecto con la doctora Graciela Vinimelis nos sirvió para trabajar 2 años y luego se sumó un proyecto que estaba vinculado con la red Sociedad, Vulnerabilidad y Riesgo, coordinada por entonces nuestra gran amiga, que de paz goce, Isabel Campos Goenaga, que era coordinadora de antropología en el INAH en ese entonces. Y ese recurso también nos sirvió como para otros 2 años o 3 años y financiar también el trabajo de varios tesistas que realizaron sus investigaciones, se titularon y aportaron información para este catálogo que da origen al libro que estamos presentando y comentando. Posteriormente se sumó otro proyecto que tiene que ver con la búsqueda de desastres en ambos lados del Atlántico, y ese proyecto estaba encabezado por el doctor Armando Alberola Romá y su equipo de la Universidad de Alicante. Y parte de ese proyecto nos permitió a nosotros terminar de hacer la búsqueda también en archivos internacionales. Entonces, este proyecto inicial pues se fue sumando con otros 3 y al final fueron 4 proyectos, 2 nacionales, 2 internacionales, que permitieron hacer la búsqueda de los datos de huracanes que se han presentado en nuestro país en 5 siglos en los litorales, tanto del Golfo de México como la península de Yucatán, Pacífico Sur, Pacífico Centro y Pacífico Norte, y en muchos de los casos pues también en los estados al interior de nuestro país. Y fue un trabajo pues muy exhaustivo. Afortunadamente contamos con el apoyo de muchos colegas
que nos dividimos el país por varias regiones para poderlo realizar. Entonces había un coordinador para la región Golfo, otro para la región Península de Yucatán, otro coordinador para la zona del Pacífico Norte, y así fue posible poder consultar los archivos locales, estatales, nacionales y archivos también internacionales. Y eso generó una base de datos que nosotros estamos presentándoles a ustedes como catálogo, e incluye los registros de los huracanes, pero además otros episodios que hemos denominado episodios hidrometeorológicos extremos en México, ¿sí? Porque tienen que ver con nortes, con fenómenos que no están bien caracterizados como huracán, a pesar de que estuvimos en diálogo con distintos colegas meteorólogos, ¿sí? O huracanólogos también, si podemos denominarlos así, especialistas en el estudio de los huracanes y de los ciclones tropicales en lo general, ¿sí? Pero toda esa información la colocamos en este catálogo electrónico al cual ustedes pueden acceder de forma gratuita, y los invitamos a que descarguen la información de las bases de datos que están disponibles para ustedes, ¿sí? Aquí están ordenados los que corresponden al siglo XVI, ¿sí? Al siglo XVII, siglo XVIII, ¿sí? Siglo XIX, siglo XX, ¿sí? Y además una explicación en esta base de datos de cómo fue ordenada la información en estas bases, ¿sí? Cómo está por columnas y cada campo a qué se refiere y cuáles son las precisiones que hay que considerar para hacer la consulta de la base de datos. Entonces, también la forma de citar, las biodatas de los autores y algunos anexos, ¿sí? Como las fuentes bibliográficas que consultamos, denominaciones que surgieron aquí. Este es, por ejemplo, material que puede ser muy útil para filólogos que les gusta rastrear el origen de las palabras o de algunos conceptos. Aquí pueden encontrar información, acrónimos de los archivos que consultamos, incluso algunos temas que son muy recurrentes en la información que recolectamos. Y además, en este mismo enlace, pueden descargar el libro completo en formato de PDF. Y este libro les va a resultar muy interesante porque contiene bastante información que ayuda a entender en su conjunto la base de datos, pero sobre todo porque incluye también un estudio introductorio que hace el recuento del proyecto y la metodología que se siguió, ¿sí? Para darle pues esa veracidad, esa credibilidad que debe tener toda investigación que se realiza con un rigor científico. Es un trabajo principalmente con un enfoque histórico, antropológico también, porque además del registro de los huracanes, buscábamos conocer cuáles son las estrategias o prácticas adaptativas que a lo largo del tiempo la sociedad mexicana ha realizado frente a la presencia de los huracanes. Y ha sido de verdad increíble la cantidad de hallazgos que hemos encontrado, porque al paso del tiempo las sociedades no han sido pasivas y ante la presencia de fenómenos tan recurrentes, pues han desplegado el ingenio social que permite que construyan viviendas con distintos materiales y a prueba y error van aprendiendo a convivir con una amenaza, ¿sí? Lamentablemente, pues también ese conocimiento se va perdiendo al paso del tiempo, se pierden técnicas constructivas, usos de ciertos materiales y entonces pues no se genera un conocimiento aglutinado a lo largo de las sociedades en todos los casos, ¿sí? Entonces tenemos ese estudio introductorio por parte de la doctora Virginia García Costa, que como ustedes seguramente la deben conocer, ha hecho catálogos de sismos, ha hecho catálogos también de desastres agrícolas, ha hecho estudios sobre ENSO, ¿sí? Y además este libro incluye unos estudios que les pueden llamar mucho la atención. Es el caso de este estudio sobre las cronologías de huracanes que se han referido a la presencia de estos fenómenos en nuestro país, desde las más remotas hasta principios del siglo XX. Y además incluyen 4 estudios de caso que son, digamos,
la forma en cómo buscamos mostrar la utilidad de esta información. Dice uno, ¿qué hago con esta cantidad de información en este catálogo? Bueno, te sirve para muchísimas cosas, además de herramientas electrónicas, sistemas de bases de datos que se pueden generar para cada entidad de nuestro país, pues también nos permite hacer estudios de caso para ver qué ha sucedido en el pasado en situaciones en donde se presentan impactos realmente muy importantes. Y hay que recordar que las sociedades no registraban cualquier evento. Las sociedades en la historia registran los impactos más determinantes para el progreso, el desarrollo de esas sociedades. Y así recolectamos aquí 4 estudios, uno que se refiere a un huracán de 1552 que impactó en Veracruz, el caso de una inundación muy importante en Ciudad Real en 1785. Yo escribí sobre el huracán de El Día del Grito, ¿sí? De 1918, que se presentó entre la noche del 15 y 16 de septiembre. Incluso acaba de salir un número especial de la revista Relatos e Historias en México, que tiene un especial sobre huracanes y los invito a que lo consulten. Y además este libro incluye este caso de estudio sobre el huracán Janet que impactó en 1955 en Quintana Roo, específicamente en Chetumal, y que seguramente algunos de ustedes se lo han encontrado referido y que es un caso pues paradigmático. Paramos el catálogo en estas fechas porque, como ustedes bien lo saben, ya a partir de los años 60 se empieza el trabajo de recolección de datos a través de sistema satelital, entonces ya cambia totalmente el tipo de fuente para identificar los huracanes, ya tenemos otro tipo de instrumentos, ¿sí? Y entonces pues nosotros decidimos quedarnos solamente con la etapa preinstrumental, aunque ya se utilizaban pues algunos aparatos como el anemómetro, el barómetro, etcétera, en sus versiones pues básicas. Sin embargo, pues a nosotros lo que nos interesaba mucho era la información cualitativa, ¿sí? Que pudiera darnos datos de qué hicieron las sociedades para enfrentarse a los huracanes. Entonces, la invitación está abierta para ustedes, para que consulten este material, descarguen el libro, consulten la base de datos que es totalmente gratuita, ¿sí? Y la utilicen. Es material que puede servir para muchas herramientas. Pueden ser atlas de riesgos, por ejemplo, de los municipios, atlas de riesgos de los estados, programas de desarrollo urbano también, porque la base de datos les permite identificar casos en donde se han presentado inundaciones prolongadas, entonces en tiempo, en cantidad de precipitación. Entonces es un material sumamente rico para distintas disciplinas y cualquier disciplina puede abrevar a esta base de datos y encontrar información muy relevante. Eso sería lo que quisiera compartirles ahorita, a menos que ustedes tengan alguna pregunta, estoy a su entera disposición. Ustedes preguntan y yo con mucho gusto les contesto. Muchas gracias, estimado Oscar, estimadísimos colegas, qué gusto saludarles, un abrazo para todas y para todos. Estamos desde la Universidad de Colima, saludándoles. Buena tarde. Excelente, doctor Raimundo. Bueno, tenemos esta gran oportunidad de este libro, haberlo consultado. Lo vamos a presentar próximamente en Quintana Roo. Me invitaron para hacer esta presentación. Estoy bastante honrado por ello y sobre todo por la gran oportunidad de leer. Abrimos un espacio de preguntas si tienen dudas, sobre todo no sé si nos puede compartir el link del libro ahí en el chat, Mira, es muy bueno para quienes quieren ahorita directamente ir a adquirirlo de te manera leí directa. la mente, mira, ya te estoy compartiendo el enlace para que descarguen el libro en formato electrónico y la base de datos, o si quieren adquirirlo también impreso, ahí están los domicilios y los contactos de 2 librerías, la de la Universidad de Colima y también la que distribuye en Veracruz, en Jalapa, la librería Hiperión. Es un trabajo colectivo con la Universidad Veracruzana, con el CIESAS y la Universidad de Colima, una coedición. Entonces pueden encontrar el libro en cualquiera de las librerías, tanto del CIESAS como la Universidad Veracruzana o la Universidad de Colima. Ahí están los datos en el chat. Excelente. ¿Alguna pregunta, colegas, que tengan para aprovechar también esta oportunidad de leer a Raimundo? No sé si alguien en el chat tenga alguna pregunta. Estoy revisando, no hay ninguna aquí.
Yo sí tengo una duda. ¿Cómo coordinaron la parte de la península de Yucatán? Que a mí es la que bueno, donde yo me muevo y quién fue el coordinador específico de esa región. Muy bien, pues una etapa de la investigación la coordinó la doctora Paola Peniche, esposa de un entrañable amigo que tenemos nosotros, el doctor Angelotti Pasteur, que está aquí presente con nosotros. Y luego después ella ya no pudo continuar con esa investigación y le dio continuidad Jimena Cuevas Portilla, que es otra investigadora también, que entonces estaba haciendo su maestría en el CIESAS. Y pues ellos se encargaron de hacer la consulta de los archivos locales y luego los archivos nacionales, como por ejemplo la Hemeroteca Nacional, el Archivo General de la Nación, y en cada uno de esos archivos pues le dedicaron muchísimo tiempo porque no hay expedientes que se refieran a huracanes y desastres en un archivo, entonces hay que consultar información de administración pública, de atención a daños en la vía pública o en obra pública, por ejemplo, gobierno, incluso datos de hospitales, sobre todo correspondencia entre titulares de las distintas dependencias, los alcaldes, los gobernadores, y de repente se va encontrando uno esa información. Pasa uno muchas horas de consulta en el archivo hasta que encuentra un documento que refiere por ahí a algún caso de huracán. A veces es una sola palabra, incluso, ¿no? Dice, hay que recordar el huracán de 1558 que destruyó Veracruz. Y con esa pista nos vamos a buscar más información en el archivo de ese periodo del siglo XVI, más o menos en esas fechas, y hay que consultar documentos que están escritos incluso en español antiguo y hay que hacer trabajo de paleografía. Sí, entonces además se requiere de capacitación para que las personas que ayudan en estos proyectos pues puedan leer de manera adecuada cada uno de estos documentos y después capacitarlos para que vayan registrando toda la información en una base de datos con campos en común y que todos entendamos lo mismo de cada uno de los campos. Entonces sí, fue un trabajo así local, nacional e incluso internacional, coordinado en el caso de la península de Yucatán por dos investigadoras excelentes. Pues aquí mandan muchas felicitaciones sobre tu libro, esta compilación, como siempre decimos, libros colaborativos se hacen más fuertes, ¿verdad? Tener ahí estas personas trabajando con ustedes, tanto la doctora Mercedes Andrade como Violeta Rangel, pues te mandan muchos saludos. Y otra pregunta que yo tengo es, en Chetumal, con el huracán Janet, se hicieron varios monumentos conmemorativos al evento, voy a decirlo así, ¿no? Entonces, yo he estado rastreando algunos. Dame alguna pista si encontraron algunos en otras ciudades. Chetumal tiene un parque, el Parque Huracán, el Monumento del Huracán, hasta en el mismo cementerio está un proceso y se hace una conmemoración alusiva al huracán Janet. Es precisamente muy, muy importante para nosotros en Quintana Roo. ¿En qué otros casos hay así algo parecido? No sé. Hay varios casos. Mira, en Veracruz hay uno, pero ahorita me voy a referir específicamente a Baja California Sur. En Baja California Sur incluso hay calles que llevan el nombre de huracanes y de ciclones en particular, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de Colima, hay una localidad que se llama Minatitlán, en donde hay un monumento a los caídos por el huracán. O aquí cerca también de donde yo vivo en Colima. Entonces aquí cerca está Tenquique y también hay un monumento para los que murieron debido a un lajar que fue detonado por un huracán en 1955 y que produjo este lajar en Atenquique y murieron más de 22 personas que se encontraban principalmente en el templo y en unas casas alrededor. Ahora ya lo hicieron un monumento, ya se nota solo la parte de arriba, pero cada año, tanto en el caso de Minatitlán como en Atenquique, pues va la gente, rinde una misa, ¿sí? Hacen una conmemoración
para las personas que fallecieron, y además tienen muchos objetos que están relacionados con esto, que son una especie de vehículos de la memoria. Entonces, desde sellos que fueron encontrados, fotografías, el cáliz, por ejemplo, que arrastró la corriente y lo encontraron intacto, y para ellos es milagroso en el caso de Atenquique. En el caso de Minatitlán, pues el propio templo ayudó que muchas personas se refugiaran en el interior y no fueran arrastrados por 3 flujos de lahar que también destruyeron 2/3 partes del pueblo, y en ese caso, pues de cada 3 habitantes, murió 1. Entonces, de los 900 que había, 300 perecieron en 2 horas, y evidentemente, pues este caso es muy dramático. Entonces, hay una calle que lleva el nombre, hay el monumento, hay libros, hay videos, hay poemas, hay concursos de oratoria cada año, se hace esta celebración con funcionarios públicos que acuden al pueblo. Entonces, de alguna manera podemos ver cómo también la memoria social o colectiva se vuelve importante para la prevención, para mantener a las personas, en las personas el recuerdo de lo que ha ocurrido, y que tomen medidas para que no se vuelva a presentar. Y a veces técnicamente, o quienes están más en el área instrumental, no toman en cuenta esos elementos tan sociales, pero es importantísimo fortalecerlos para mejorar la prevención en nuestro país ante fenómenos que son muy recurrentes. Excelente, nos dejas muy picados, muy emocionados. Yo creo que ha sido una gran difusión para tu libro, este libro que es colaborativo. Bueno, pues un abrazo muy grande, Raimundo. Gracias por darnos anunciar a todos que tenemos, no olviden que tenemos esta gran vinculación con Radio Tiseco, donde Raimundo es un actor clave en esta organización, y nos invita a todos los de la red a ser parte también de Radio Tricentro con esta gran difusión que hace sobre la prevención de desastres. Entonces, un gran abrazo, Raimundo. Igualmente. Compartir tu trabajo. Igualmente para todos los colegas. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Ahora vamos a seguir con nuestro segundo aporte, que es a través del doctor Álvaro Gerardo Palacio Aponte. Entonces, por favor, estamos ahí listos, doctor Gerardo. Sí, gracias, Oscar. Quisiera compartir la presentación, a ver si no hay problema. No, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí, solamente tienes que darle doble clic para empezar a ver. Ok. A tu pantalla. Listo. Sí. Bueno, es que estaba en la introducción. Sí. Bueno, ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un saludo desde aquí de Morelia. Y soy Álvaro Gerardo Palacio Aponte. Algunos colegas pues ya me conocen. Soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. De manera entonces que junto con otros colegas que hablan de los aspectos sociales, antropológicos, históricos, estamos como en la misma frecuencia. La idea de del libro que hoy voy a presentarles, que tengo el gusto de presentarles, pues bueno, es tratar de hacer una especie digamos, de compendio, ¿sí? En donde vamos a tratar de hacer, pues desde un análisis conceptual por una parte y una propuesta metodológica que se basa en análisis básicamente multivariado y de análisis de jerarquías que incluye elementos cuantitativos y elementos cualitativos. Bueno, un poco para hablar de esta es la portada del libro. Yo ya también le envié el documento al doctor Oscar, aquí a Oscar, para que me haga el favor de compartirlo con ustedes en la página de las redes, de Redes CRIM. Y bueno, muy pronto ya se va a subir también a la página web de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la UASLP, y entonces con mucho gusto se los voy a compartir. Bueno, un poquito el título del nombre es Análisis Teórico Conceptual, Desarrollo y Propuesta Metodológica Geosistémica para el Estudio de los Riesgos Naturales. Un compañero me decía que más bien parece como una introducción más que un título, entonces, pero bueno, igual un poco el antecedente para hablarles del contenido general de la presentación, que es en realidad los apartados mismos del libro, que es la parte de análisis. No vemos tu presentación. Ah, caray.
Mm, ¿No la ven? ¿No se ve? Ahí no. No se ve. No, no se ve la presentación. Qué barbaridad. No se ve la presentación, hija. Pues a ver, A ver. Un momentito, ¿sí por favor. presentaste lo que te dije? Sí. No se ve. ¿No? ¿O es esta? No, esta no. No. Pregunta que sí se ve. Creo que sí. ¿No? ¿No se alcanza a ver? No. Es que manda error aquí. No, si quieres, me la envías mientras nos vas platicando, Sí. y yo la... Bueno, sí. A ver si quieres. Bueno, entonces este libro tiene como varios antecedentes. Tuve la suerte de participar en el Atlas Nacional de México. Creo que le pongas que- La segunda versión. No, cancillo, no es cancillo, ¿no? Sí. Ahora sí se ve, Oscar. Sí, ahora sí se ve. Ah, perfecto, gracias a todos. Bueno, qué bueno. Entonces, les comento, perdón. El antecedente entonces primero se hizo un análisis teórico conceptual en la primera parte, porque cuando yo empecé a trabajar este asunto de los riesgos y de las amenazas, había como mucha confusión sobre qué era desastre, sobre qué era en un principio lo que era una amenaza, se confundía desastre con amenaza, luego se confundía después recuperación con prevención y después también con mitigación. Entonces empezó a haber como una serie de confusión acerca de los términos y decidí hacer un análisis teórico-conceptual sobre los conceptos. Luego, una propuesta metodológica geosistémica que se basa justamente en que todos los procesos sociales, culturales o naturales y la combinación de todos, que son los socioculturales o socionaturales, tienen una expresión territorial, y entonces yo me basé en el modelo teórico del paisaje, que es el geosistema, ¿sí? Propuesto por Soshava, que es un geógrafo, bueno, propuesto en su momento por Soshava, que es un geógrafo ruso, después me atreví, digamos, para hacer una metodología, una propuesta metodológica basada en las unidades, digamos, del terreno, ¿no? De alguna forma, de cómo se expresan en el terreno los fenómenos. Y tiene como dos componentes fundamentales. Una que es la parte, digamos, de los datos mismos, y otra que tiene que ver con la expresión cartográfica. Después una metodología de evaluación general de riesgo también, que involucra tanto los elementos geográficos como los, digamos, de expresión cartográfica y territorial, como los elementos matriciales, que consideran un análisis o una propuesta más que nada de jerarquización de los procesos según los datos y las variables. Entonces, bueno, así en general, el antecedente es que no somos los primeros que hablamos de esta relación o simbiosis, si se puede decir, entre cómo nosotros nos adaptamos o digamos, o nos acoplamos a la naturaleza, y en función de eso generamos una relación funcional diferente. De manera entonces que los ambientes naturales funcionan de una manera y nosotros demandamos otro funcionamiento. Esta condición específica, en su momento en el 85, Wichmann y Timberlake lo mencionaban, y decía, la vulnerabilidad humana resultante de la pobreza y la desigualdad, el resultado, perdón, de la pobreza y la desigualdad, la degradación ambiental resultante del abuso de las tierras y el rápido crecimiento demográfico, especialmente entre los pobres. Esta condición está plasmada en un libro que se llamó Desastres Naturales, Actos de Dios o Actos del Hombre, y desde entonces ya se plantea esta condición, digamos, de una relación compleja entre aspectos naturales y aspectos humanos o culturales. Luego tenemos este otro libro que fue como el antecedente para mí, como un antes y un después. Este fue publicado en el 93, aquí ya también participa nuestra maestra, digamos, que es la doctora Virginia Costa. Y en este libro se habla por primera vez de que los desastres no son naturales. Entonces eso me empieza a generar como una serie de choque, digamos, conceptual a nivel mental, y entonces yo me puse a pensar, dije, bueno, entonces, ¿cómo podemos aterrizarlo en la vida real? Esto, ¿y cómo lo explicamos? Bueno, entonces
de ahí surge, por ejemplo, otras ideas de un geógrafo muy famoso que se llamó Herbert White, que él desde entonces decía en su paradigma de la ecología humana, por ejemplo, por ejemplo, los fenómenos están basados en esa correlación de riesgo cuando hay involucrada población humana, y habla sobre las inundaciones como en un primer momento. Bueno, la otra es que, primero, entonces todo este libro, a lo mejor ya no voy a entrar mucho en detalle en el libro, pero se basó un poco también en la idea de que a veces tenemos un exceso de ideología en la ciencia y un déficit de ciencia en la política, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, cómo tratamos de manejar tanto información cuantitativa como cualitativa y tratamos de trasladarla, por ejemplo, como una especie de instrumento para los planificadores del territorio, ¿no? Y eso es un poco la idea que traté primero. Después, habría que inventarnos entre todos como un principio como de precaución o de prevención, como que no lo tenemos claro en nuestra concepción al nivel de los que trabajamos en este tipo de asuntos. Sí, y aunque la gestión integral del riesgo ahora pues ya lo incorpora claramente, como que pienso que debería ser un principio de alerta desde la ciencia, ¿no? Luego la otra, que no se ha respetado, como siempre, la capacidad de acogida del territorio. Siempre se le ha dado prioridad a la adaptación más que a la mitigación, o no, o al revés. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Nos adaptamos o mitigamos? Luego tenemos que hacer una deconstrucción de muchas veces de los aspectos que nosotros consideramos importantes. Todavía hasta la fecha, no es que no sean importantes los eventos naturales en sí, sino que a veces, digamos, tendemos naturalmente, digamos, valga la redundancia, a reincidir en el estudio de los fenómenos y los efectos en la población. Bueno, para no hacerlo más largo, asumimos conceptos y entendimientos falsos sobre el estudio de los riesgos. Yo creo que no sabemos todavía muchas cosas sobre mucho que hay que resolver, y creo que la base fundamental está en la primera parte del libro, que habla del análisis teórico conceptual de los riesgos naturales, pero desde el punto de vista del nivel, bueno, de la parte aplicada que tiene que ver con los elementos prácticos, objetivos, medibles, en términos numéricos, en términos de modelos, de escenarios, etcétera, pero también está la parte de la percepción, y aquí hay una frase muy importante que dice: el hombre decide su comportamiento espacial no en función del medio geográfico real, sino de la percepción que posee del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en realidad asumimos una posición con respecto o de respuesta al medio ambiente, a los problemas que ocurren en la naturaleza, desde nuestra propia cosmogonía y nuestra propia cosmovisión, en un momento histórico específico. Es una construcción social histórica, ¿no? O del materialismo histórico. Entonces, aunque sean las mismas superficies de percepción, pueden ser diferentes para los diferentes grupos, y el concepto se discute en esta primera parte la diferencia entre riesgo, percepción del riesgo, gestión del riesgo, y la percepción y la gestión del riesgo. Entonces, esa es la primera parte. La propuesta metodológica se basa en esta idea de los geosistemas, como les decía, en donde la idea es ubicar espacialmente o territorialmente todas las variables involucradas probables en la interacción entre el geosistema perturbador, que sería el fenómeno, y el sociosistema afectable, que sería la población. Entonces, a partir de esta interacción, lo que tratamos de entender es fundamentalmente cuáles las variables que vamos a considerar, y de aquí surgen dos metodologías: una metodología parcial de evaluación por subsistemas, geosistema perturbador y geosistema afectable, sociosistema afectable, y después la expresión cartográfica de esta matriz, que es un arreglo matricial jerárquico analítico, que finalmente lleva a la expresión cartográfica analítica y sintética. Cuando yo empecé a hacer este trabajo, no existía, digamos, todo lo que hay ahora sobre los sistemas de información geográfica. Yo empecé en el Pleistoceno tardío prácticamente, y la idea es que estos elementos no existían. Ahora, como lo vemos con Marcel-Watkins, por ejemplo, que habla de los sistemas de información geográfica y de análisis multicriterio. Entonces, esta es una forma, digamos, rústica de análisis multicriterio que considera estos dos subsistemas. Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo las variables se van incorporando en el análisis del geosistema
perturbador, y eso viene todo lo que viene aquí, en este gráfico, viene explicado en el libro. ¿A qué nos referimos con fenomenología, peligrosidad, exposición funcional del territorio, impacto, impacto total, filtrado, marginal, variables analíticas, variables de evaluación, y etcétera? Luego también está el sociosistema afectable, cómo lo valoramos, qué es la vulnerabilidad técnico-económica, las medidas de prevención, cómo tipificamos los sociosistemas, y luego viene la metodología de evaluación general, que se refiere a cómo sintetizamos las variables. Recuerden que las variables al final son traducidas en indicadores y después en índices, y esos entonces ya tienen una expresión, digamos, dentro de la metodología a partir de un conjunto matricial establecido que está en el libro como propuesta, por supuesto. Es muy básica, es semi-cuantitativa, y la idea es al final tratar de encontrar una expresión cartográfica, analítica y sintética. ¿Qué quiere decir? Sintética de los elementos específicos de cada elemento que va a contribuir a la sobreposición de esta realidad anidada, que más o menos se presenta así gráficamente, en donde por una parte está la peligrosidad y el valor, ¿no? Que se ponderan por sectores, y al final es lo que se muestra en el libro, ¿no? Perdón, no sé si lo hice muy, muy rápido, pero en fin, la idea era compartirles todo lo que dice este libro, que sinceramente creo que al final hice una compilación de algunos aspectos, de tanto teóricos como metodológicos. Les decía, porque tuve la oportunidad de participar en el Atlas Nacional de México en varios mapas de riesgo, cosa que le agradezco en su momento al doctor Mario Arturo Ortiz y a la maestra Oralia Oropesa, que nos invitó a participar ahí, y revisamos, como decía Ray, un montón de documentos que en su momento estaban en las bibliotecas, las revistas indexadas, los libros clásicos, los libros típicos, digamos, que se utilizaban en su momento de consulta directa, ¿no? Íbamos a la Hemeroteca Nacional, pues ahí en CEU, y ahí revisar todos los documentos que pudieran darnos elementos para expresar espacialmente una problemática que es netamente territorial, en lo que inciden hombres y mujeres, los hombres que hacemos sociedad y la naturaleza en su comportamiento, digamos, normal. Perdón, me excedí. No, está muy bien. Perdón. Estamos ahí en tiempo, estamos exactamente ahí con el tiempo justo. Te agradecemos mucho, Álvaro, en compartirnos esta experiencia. Sabemos toda tu trayectoria en el marco de este trabajo profesional que haces en la línea de gestión de riesgo como tal, esa valoración. Y entregarnos esta parte de tu conocimiento y ponerlo a disposición de todos, yo creo que es una contribución muy, muy grande. Entonces, el libro, la primera pregunta es, ¿dónde está? Entonces, pues sí, obviamente lo tengo disponible personalmente, ya está en formato PDF, solamente tiene la cuestión de, digamos, la modalidad electrónica, pero obviamente está disponible. Lo vamos a subir próximamente a la red de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la universidad. Y creo que me habías comentado, Oscar, que a lo mejor podríamos compartirlo en la página de Redes Clean. Entonces, pues con mucho gusto se aceptan todas observaciones, críticas, tomatazos, lo que incluya. Lo importante es, yo creo, es compartir estas ideas, ¿no? Algunas son mías, otras más bien son de otros autores, siempre los cito, por supuesto, y la idea es siempre que veamos cómo vamos avanzando históricamente en el conocimiento, ¿no? Cómo pasamos de una forma de ver los fenómenos a cómo los vemos hoy en día con la gestión integral del riesgo, que es muy diferente, o la gestión para la reducción de riesgo de desastres, ¿no? Digamos que es el término más complejo que usamos hoy en día, ¿no? Y entonces creo que para llegar a esta situación actual tuvimos que haber evolucionado en el tiempo, ¿no? Tanto conceptual como teóricamente, ¿no? O antes decían, no, pues los desastres ocasionados por los huracanes, el desastre del huracán, ¿no? Entonces, como si no fuera una situación social, resultado del fenómeno, ¿no? Entonces ahora creo que lo vemos diferente y creo que en eso tiene mucho que ver que haya contribución de la parte de
de los que trabajamos en ciencias sociales también, ¿no? Para sumar pues a ese inmenso conocimiento de meteorólogos, climatólogos, ¿no? De todos los que trabajan en geología, geofísica, todo eso nos ayuda muchísimo, pero siempre yo creo que la interacción es muy valiosa y le da un plus a la interpretación de esta problemática que es cada vez más compleja y más palpable a través del cambio climático, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención y su paciencia sobre todo. Bueno, pues gracias. Pero pronto vamos a tener el libro y bueno, lo vamos a compartir en la red y también, bueno, darlo a conocer. Y esto te vas a dar cuenta mañana cuando estés rodeado de estudiantes y de colegas que estamos aquí en Morelia, de Sí. estas grandes problemáticas todavía metodológicas que quizá en tu campo de conocimiento han avanzado mucho, pero tenemos lo bonito de la red es precisamente esa amplitud, esa... perdón, hay unos niños acá, pero cuidado. Sí. Es una sesión, entonces, que están preguntando constantemente en las sesiones de ayer, por ejemplo, de cómo aproximarse desde esta perspectiva social o viceversa, también desde la perspectiva natural hacia la parte social. ¿Cómo hacerlo? Entonces, tu libro es un gran aporte en esa visión, ¿no? Entonces, bueno, pronto va a estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Álvaro, y bueno, fue el primer libro también de esta modalidad que hemos tenido de colaboración Redesclim Diversidad. Viene la siguiente experiencia que también fue en esta colaboración con el doctor Gabriel Angelotti. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. vamos Un abrazo a a todos. la presentación del doctor Gabriel. Oscar, te voy a pedir si yo me puedo ver ahí, si puedes proyectar la portada del libro. La portada del libro y ya yo comienzo a hablar. A ver, voy a hacer ahí ven la Ahí está, perfecto. Yo te aviso cuando pases la página. Bueno, ante todo, comienzo, ¿no? Ya. Sí, por favor. Bueno, quiero agradecer mucho a todos los colegas organizadores del 10º encuentro de la Reunión Nacional Redesclim. Me da pena no estar con ustedes allá. He participado en varias de esas reuniones y sé lo importante y lo grato que es estar juntos y todo lo que se aprende, particularmente para quienes venimos del ámbito de las ciencias sociales y nos acercamos con colegas, como decía recién Gerardo, con colegas de otras disciplinas, de las cuales yo creo que nosotros aprendemos muchísimo y ustedes, por suerte, aprenden de nosotros. Bueno, quiero agradecer a Oscar y a todos los colegas que están participando allí. Mi nombre es Gabriel Angelotti Pasteur, yo soy profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Trato de pensar desde cuándo participo en Redesclim, creo que desde hace 12 años o 10 años aproximadamente. Creo que empecé el año siguiente a que se formó la red. Mi tema de trabajo desde entonces es la vulnerabilidad social asociada a fenómenos naturales y antrópicos, particularmente por la zona donde habito, donde vivo. El tema central son los huracanes o fenómenos meteorológicos asociados a los huracanes. Pero desde el año 2016, por una cuestión personal, comencé a estudiar temas relacionados con la antropología médica, en particular con las epidemias. Digo personal porque entonces me contagié de chikungunya, y bueno, eso a mí me permitió poder conocer toda la dinámica del ámbito de la salud, lo cual inmediatamente me llamó la atención y me generó toda una serie de preguntas, problemáticas, críticas, en torno a cómo se atendía, en ese caso, la enfermedad, porque tal vez ustedes no sepan, pero entonces, por una cuestión estrictamente política, no se declaró la epidemia cuando era una epidemia por el número de casos que se habían registrado, pero políticamente se decidió mantenerlo con otro estatus, no recuerdo cuál era, pero era como una enfermedad temporal o estacional, así se lo manejó, pero lo cierto es que los casos rebasaban los números normales de enfermedad, y para nosotros sí fue una epidemia. Hablo específicamente en el año 2015-2016 de lo ocurrido con el chikungunya y con el Zika. Ambas enfermedades las padecí. Entonces yo hago un proyecto de CONACYT
sobre comunicación de la ciencia, de divulgación de la ciencia. Tuve la suerte de participar y comienzo a investigar este tema, un tema que inmediatamente me apasiona porque, bueno, por la importancia que tiene y la relevancia social que tiene. Y bueno, y producto de eso, pues hago distintos tipos de materiales, de productos, entre ellos un libro que lo voy a compartir. Es un libro que se llama La fiebre del chikungunya. Y desde entonces, bueno, yo tuve el interés por estos temas, los temas médicos, ¿no? O los temas relacionados con el tipo de desastre asociado a enfermedades epidémicas, ¿no? Entonces, cuando surge el COVID, yo estaba más que puesto para poder estudiar, investigar la problemática. Comienzo a recabar información desde el primer día, bueno, desde antes de que se declare la epidemia o la pandemia, yo comienzo a recabar información, hice algunos tipos de estudios preliminares. En aquella época, estoy hablando de febrero del 2020, los hice por internet, una serie de consultas, y eso, bueno, a mí me dio una serie de pistas en torno a lo que estaba ocurriendo con la epidemia. Pasado el tiempo, pues entendí de que había que avanzar un poco más y que se podía hacer algún tipo de investigación. Pero bueno, ustedes saben perfectamente que no solo no se podía salir, no se podía hacer trabajo de campo, sino que tampoco había recursos para eso. Ya para fines del 2020, pues hablo con Oscar para ver si Redesclim me podía brindar algún tipo de apoyo científico, de apoyo técnico. Él me dice que sí, le conté la posibilidad de hacer una convocatoria, y él me estimula la idea y elaboro el proyecto. Entonces, más o menos en febrero del 2021, yo lanzo una convocatoria a nivel, pues ya no sé, a nivel internacional, porque la lancé por internet, para convocar a autores que quieran publicar testimonios, narrativas, en torno a lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Es decir, ya había pasado lo peor, todos coinciden en que mediados del año 2020 fue lo más duro de la pandemia, aunque bueno, ya para el primer semestre del 2021 ya estaba un poco, digamos, la intensidad era mucho menor, pero seguíamos bajo el mismo sistema. Elaboro la convocatoria, pensé hacerla como tradicionalmente creo que la mayoría de nosotros hacemos convocatorias, que es hacerla en ámbitos reducidos o con grupos de colegas institucionales. Yo opté por un método diferente, la lancé a internet así. Quiero acotar que soy director de una revista de ciencias sociales, entonces tengo permanente contacto en redes sociales. Entonces pensé que ese era un medio apropiado para poder difundir la convocatoria, y bueno, esperar a ver qué surgía, a ver si a alguien le interesaba la idea. Y bueno, la sorpresa fue mayor porque inmediatamente comienzo a recibir trabajos de toda Latinoamérica. Inicialmente recibimos 70 solicitudes para poder publicar. Bueno, con el tiempo hicimos los dictámenes, doble par ciego, y finalmente quedaron 51 trabajos que se distribuyeron. También esto lo consulté con Redesclim, porque la idea inicial era hacer un libro, y entonces se distribuyeron en 3 libros, en 3 tomos, los cuales tratan sobre distintos aspectos temáticos relacionados con la pandemia. Entonces el objetivo de la convocatoria inicial fue el de fomentar la producción de conocimiento respecto del impacto social de la pandemia de COVID-19. Y esto estaba, bueno, dirigido a investigadores del ámbito de las ciencias sociales, de etnografía, historia, gestión cultural, educación, psicología, sociología, y las ciencias sociales en general, aunque también recibimos aportaciones de investigadores particulares, ¿no? Freelance. El único requisito, digamos, esto no fue producto de un seminario ni de un coloquio, pero el único requisito que yo, al menos yo, solicité a los autores, y digamos que fue el elemento por el cual pudimos dirimir qué trabajos eran factibles de publicar o no, fue que el capítulo narre acciones realizadas por las personas, acciones reales realizadas por las personas, por un agente, por un colectivo, para prevenir, mitigar
o atender las consecuencias de la pandemia por el coronavirus. En ese momento yo decía presentar testimonios, y este es un concepto que se utiliza en antropología, de gente real haciendo cosas reales. O sea, yo no quería trabajos, al menos esa no era mi propuesta, que hablen sobre opiniones o reflexiones o aspectos filosóficos en torno a la pandemia, ¿no? La idea era retratar hechos que ocurrían en la vida real, de personas reales, aunque bueno, siempre se conservó el anonimato de los protagonistas, de los testimoniantes, ¿no? Ese fue el objetivo. Y bueno, ya les digo, llegaron en total 51 trabajos, fueron los que aceptamos, y los distribuimos en 3 tomos. El tomo 1, les comento que el tomo 1 ya está publicado, es el que ustedes ven en pantalla. El tomo 2 lo empezamos a compartir el día de ayer, y el tomo 3 está en proceso. Yo creo que en 30 días ya estaría a la luz. El tomo 1 se llama Testimonios antropológicos de la pandemia por COVID-19 en América Latina, salud y acciones comunitarias. El tomo 2 trata sobre experiencias educativas. Fue muy llamativo ver que muchos de los trabajos hablaban del ámbito educativo, porque ustedes saben perfectamente que fue uno de los sectores más dinámicos, ¿no? por la importancia que tiene la educación a nivel social y por la importancia que tenía de atender a los niños, a los jóvenes que estaban sin acudir a las clases. Entonces, hubo muchas experiencias educativas muy interesantes al respecto. Y el tomo 3 trata sobre migración, trabajo y economía de grupos vulnerables. Cada tomo tiene 17 capítulos, y me gustaría compartir la segunda página. Bueno, la segunda página, el objetivo es que ustedes vean, bueno, que hubo el apoyo institucional de varias instituciones de América Latina, y entre ellas, por supuesto, de Redesclim. El índice, que es la página que sigue, la idea de presentar testimonios y narrativas, en parte el objetivo central, digamos, lo que yo percibo, se debe a la problemática que posiblemente muchos de ustedes encuentren de obtener información de hechos pasados. Un poco lo mencionó Ray, ¿no? Ray dice que, bueno, ellos acudieron a los archivos, pero los archivos tienen una información muy reducida de lo que ocurre. Y ese es uno de los graves problemas que tienen los historiadores, que tienen que andar como cepillando, ¿no? Pepenando los archivos para encontrar información. Y me llamó la atención ya cuando había trabajado el tema de la chikungunya, y pueden comprobarlo si ustedes quieren en redes sociales, que cuando uno busca información sobre desastres recientemente ocurridos o contemporáneos, no hay mucha información. Es decir, las redes, lejos de lo que uno crea, digamos, de todo el imaginario que uno tenga, actúan de forma esporádica. Hay mucha información que circula y luego se caduca o se pierde o deja de estar referenciada, y después resulta muy difícil poder conseguir material. Entonces yo sentí que había que escribir sobre lo que estaba ocurriendo, y había que escribir en primera persona. O sea, digamos, ustedes saben perfectamente el dolor y las muertes que ocurrieron con la pandemia fueron trágicos, ¿no? Y era un hecho que no puede pasar al anonimato. Era un hecho que no tenía que quedar invisibilizado. Y ese fue un detalle que yo encontré a posteriori, ¿no? Que no hay mucha investigación sobre la pandemia. Hablo a nivel social, perdón, o sea, no a nivel epidemiológico. A nivel social no hay mucha investigación. Hay trabajos escritos, pero investigación hecha, seria, no hay. Y particularmente yo lo puedo referenciar al lugar donde trabajo, porque la pandemia lo que nos indujo fue a tener que investigar nuestro territorio. Yo no puedo saber qué estaba pasando en otro estado. Solamente podía saber lo que estaba pasando aquí, cerca, a mi alrededor. Y yo les aseguro que en Yucatán no hay estudios sobre la pandemia. Y es un tema realmente importante, ¿no? Entonces el objetivo que persigo, digamos, era generar este ejercicio de rescate de la memoria, ¿no? Rescate de la memoria tanto individual como colectiva,
mediante, bueno, narrativas de hechos ocurridos para entender y saber y conocer lo que la gente hizo durante la pandemia. Este tomo, particularmente el número 1, es un tomo que tiene un alto grado de subjetividad. Algunos artículos son muy duros, muy fuertes, por el carácter emotivo que tienen. Algunas personas, bueno, narran temas relacionados con la muerte de familiares, y eso, saben ustedes, es muy costoso, es muy difícil de leerlo, y ahí nos vamos enterando, bueno, de muchos aspectos íntimos de lo que ocurrió durante el confinamiento, particularmente en el sector de la salud. Hay algunos artículos muy interesantes que yo los invito a que lo lean con ese objetivo. Por suerte, de Redesclim participaron muchos colegas, y eso es muy grato. Quiero mencionar precisamente el trabajo de Óscar Frausto y su equipo, ¿no? de la Universidad de Quintana Roo, un trabajo que se llama Disposiciones y percepciones de la población ante la pandemia del COVID-19 durante la primera ola de contagios del Estado de México y Quintana Roo. También el trabajo de Julio César Morales y su equipo de colegas. El trabajo se llama Efectos psicológicos del COVID en los elementos de protección civil y bomberos de Puerto Vallarta, Jalisco. El trabajo de Ana Cecilia Travieso Bello, que se llama Impactos de la pandemia COVID-19 en estudiantes universitarios, el caso de la licenciatura de Geografía de la Universidad de Veracruzana. Y el trabajo de reciente compañera que ha ingresado a la red, Edna Margarita Rodríguez Gaviria, de Colombia, que se llama Desde la experiencia, testimonios y aportes de quienes enfrentamos los desafíos de la educación superior en tiempos del COVID-19. Respecto de la publicación, yo quiero destacar algunos elementos que entiendo que son llamativos y que difieren de la experiencia que tuvieron los colegas que anteriormente hablaron. Este es un libro que fue concebido, convocado, dictaminado, corregido y publicado en el marco de un desastre. Aún estamos en el desastre, bueno, ya estamos saliendo, pero todo el proceso editorial fue hecho durante el desastre. Es interesante esa idea, ¿no? Porque generalmente hablamos a posteriori. Entonces nosotros hicimos todo el proceso, incluso la publicación, y la difusión y la divulgación, durante el desastre. Rara vez se da esta circunstancia, creo yo, de que uno puede estudiar un desastre en el momento que está ocurriendo. Esto, también otro aspecto que quiero mencionar, esto tiene que ver con la celeridad con la cual se publicó, ¿no? En otras circunstancias, por ahí se hubiera esperado años para poder publicar un trabajo de estas características. Pero yo creo que el aspecto que permitió la publicación prematura del trabajo tiene que ver con el modelo de trabajo que escogimos, que es un modelo colaborativo, autogestivo, orientado en el apoyo mutuo. Por último, y relacionado con lo anterior, yo quiero destacar algo que generalmente no se menciona, y tiene que ver con el financiamiento de esta obra. Esta obra es autofinanciada, es decir, la pagué yo. No hubo institución. Y esto es un elemento importante, porque pensemos nosotros que durante la pandemia, pues el Estado pues orientó, lo cual nosotros agradecemos, ¿no?, todos los recursos pues a la atención de la pandemia. Y sabemos perfectamente, los que estamos en el ámbito de la investigación, que no había convocatorias para poder realizar trabajos. Y hablo tanto a nivel federal como a nivel estatal, no había nada, como a nivel universitario, que es el ámbito que a mí me toca vivir día a día, ¿no? No hubo ninguna convocatoria, tampoco hubo ningún tipo de apoyo para poder realizar trabajo alguno, y mucho menos para publicar. Entonces la única alternativa que quedaba era el autofinanciamiento. Yo en principio, pues ya después cuando pensé que era un libro estaba bien, pero cuando pensé que eran 3 ya estaba medio arrepentido. Pero bueno, ya no tenía vuelta atrás, ¿no? En este sentido, pues mi colaboración como editor de una revista me ha facilitado mucho la tarea, porque bueno, yo tengo un equipo de trabajo que editamos la revista y seguimos de alguna forma el mismo modelo.
A mí, de este último aspecto, me quedó una pregunta que el día pasado la compartía también en una presentación, que es, y que la quiero dejar en el colectivo, es por qué no hubo tanta investigación respecto de la pandemia. Es llamativo. Es más, yo siento que hubo como una especie de silenciamiento, ¿no? Se buscó silenciar. El problema lo vivimos todos, pero como había que olvidar rápido la pandemia. Yo tengo una respuesta y que posiblemente coincida con algunos de los conceptos que ustedes manejan en sus investigaciones. Estamos ante un estado reactivo. No estamos ante un estado preventivo. Y aquí se manifiesta el estado reactivo. Un estado que atiende, pero que no previene. Y de alguna forma, yo considero que investigar es prevenir. Porque pensemos un caso llamativo, por ejemplo, la Universidad de Yucatán cerró su departamento epidemiológico. Le cerraron el laboratorio. Eso es trágico. Y los colegas que trabajan en esa área estaban muy enojados, porque en el episodio, en el hecho más trascendente posiblemente de sus vidas, cuando podían estudiar una enfermedad in situ, los mandaron a su casa a que vean televisión. Entonces la pregunta, digo, ¿por qué pasó eso? O sea, ¿por qué hubo ese descuido tan profundo que cuando surge algo, existe el recurso y la posibilidad para poder investigarlo, pues no se permite hacer eso? Yo creo que el carácter reactivo del Estado es tan fuerte que en estas circunstancias queda en evidencia. Si tuviéramos un Estado preventivo, hubiera adoptado, digamos, hubiera aprovechado las circunstancias para tratar de entender, porque en definitiva, investigar es conocer las causas, y conocer las causas es prevenir. Si quieres, bueno, ya está la segunda parte del contenido, ese es el número 1, ya les digo, el número 2 ya está también publicado. El libro se puede descargar, consultar de forma gratuita, en la página de la revista Antrópica, que es bueno, ahora la comparto, pero www.antropica.com. También si Frausto lo quieren subir a la plataforma de RedScreen, con mucho gusto también se los envío por PDF. Entonces yo agradezco mucho su posible difusión. Así que eso por el momento es todo. Yo agradezco mucho la posibilidad. Gracias. Mira, como siempre, todos preguntando dónde adquirimos el libro, entonces, por favor. Ahí lo pongo ya. Ahí la liga, y bueno, yo te quiero también felicitar, y qué bueno que no te arrepentiste. No te arrepentiste de hacer la obra. Yo sé que todos los que han tenido la oportunidad de editar un libro o la revista, a veces queremos soltar eso, ¿verdad? Pero qué bueno que no lo hiciste, porque nos das la gran oportunidad de leer, conocer estos episodios, como tú lo llamas, así directamente viva voz. Y como bien lo dices, hay mucha información, pero sistematizarla, hacer una aproximación como la que tú haces, pues es algo significativo. Entonces, bueno, ahí les dejamos el link, ya lo puso el doctor Angelotti. Muchas gracias. De nada, muy amable. Y por invitarme también a los También compañeros gracias por colaborar. como tal para hacer esta colaboración. Bueno, estaremos esperando ya el tomo, bueno, ya me compartiste el tomo 2. El tomo 2, el tomo 3 ya va a estar en 30 días, está por ahí. Muchas gracias. Un gran abrazo. Igualmente, gracias. Bueno, y vamos a continuar con nuestro tercer expositor. En este caso, bueno, es un personaje que todos también queremos mucho, porque fue nuestro líder dentro de la RedScreen hace 2 periodos ya. Entonces, bueno, también bajo su liderazgo se hicieron grandes avances en la red, y bueno, hoy nos acompaña, nunca nos ha dejado solos aquí en esta tarea de la red. Entonces, bienvenido, Juan Manuel, un abrazo. Muchas gracias, Oscar. ¿Tengo permiso para compartir mi presentación? Sí. No sé si ahí la puedan ver, compañeros. Listo. Ah, Sí, gracias. sí, muy bien.
Bueno, Sí. pues primeramente agradecer al CTA por la oportunidad de darme este espacio. Entiendo que es una agenda muy apretada, estos 4 días de trabajos de orgullosamente nuestra 10ª reunión anual de Redes Clim. Muchas gracias, Oscar, por aceptar la presentación de mi libro, y a Julio, que autorizó el meterlo en agenda ya de último minuto, de lo cual quedo muy agradecido. Entonces, para los nuevos miembros, colegas que no me conocen, yo soy Juan Manuel Rodríguez Esteves, soy profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, con sede allá en la ciudad de Tijuana. Soy también del grupo que tuve la dicha de iniciar los trabajos de Redes Clim allá por el 2010, cuando empezamos a trabajar con la doctora Tere Cavazos del CICESE y de otros colegas de la UNAM y del COLEF. Y como lo dijo Oscar, fui el segundo representante de Redes Clim y con satisfacción he participado casi en todas las reuniones y me da mucho gusto que ese esfuerzo que emprendieron los colegas hace unos ya 11, 12 años, creo que está trabajando y está trabajando muy bien. Muchas gracias. Es una presentación breve, también ya por la hora espero ya no cansarlos tanto, pero no me quiero ir, que termine este día sin compartirles brevemente la aportación que desde mi persona ofrezco a ustedes para futuros trabajos, para explorar nuevos caminos de investigación multidisciplinario, porque como bien lo sabemos, el tema del riesgo y los desastres no compete solamente a una sola disciplina, sino que esto es algo multidimensional y multinivel. Bueno, el libro que les quiero presentar de mi autoría se titula De lluvias y desastres, un modelo para manejar el riesgo en Tijuana, Baja California. Ese es el capitulado que viene en el libro. El primer capítulo, como libro hecho por un académico, pues siempre partimos de la parte conceptual, teórica, y el primero está dedicado al tema de los desastres desde las ciencias sociales y la construcción social del riesgo. Aquí hago un análisis a vuelo de pájaro, porque sí hay mucha producción en ese sentido, desde la antropología, la sociología, la historia y por supuesto la geografía. Yo soy geógrafo por la Universidad de Guadalajara, pero mi doctorado es en antropología social y eso me ha permitido pues manejarme en esos campos desde la parte del espacio y del territorio y también conocer y analizar los contextos sociales, ¿no? Que yo creo que es algo muy relacionado con el tema de los desastres. El segundo capítulo se denomina Las lluvias e inundaciones en el contexto urbano de Tijuana. El título refiere no solamente a un listado por sí mismo de las lluvias intensas, sobre todo hablo de lluvias intensas y de algunas inundaciones en la ciudad. Lo hago en términos de que cuál fue su significado para el aspecto urbano, porque para los que conocen Tijuana entenderán que la zona del centro está ubicada sobre una terraza fluvial, pero originalmente la ciudad se estaba fundando sobre el cauce del río Tijuana, pero como más adelante les hablaré, lluvias intensas y una inundación arrasó con el poblado. El tercero es el contexto social de los desastres en Tijuana. Muchos actores y en los cuales me encuentro, creo que es muy importante entender cuál es el contexto social y sobre todo los contextos políticos en nuestras áreas de estudio, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de los líderes, de los políticos en este sentido? Porque en el caso de Tijuana fue muy emblemático. Un presidente municipal recién llegado al puesto de un partido diferente al del gobierno federal, pues a veces provoca que no se comuniquen de la manera más eficiente, ¿no? Por eso yo creo que el capítulo 3 da mucho de qué hablar. El cuarto son las voces, y uno de los más importantes, creo, y los aportes son las voces de los actores locales y las prácticas adaptativas. Como bien lo dijo mi colega Angelotti, es importante recuperar lo que piensan las personas, ¿no? Lo que ellos nos dicen nos enseña mucho a nosotros como investigadores y creo que es justo tenerlos ahí a través de sus relatos, de sus historias y que a nosotros nos ayuda como una herramienta muy importante para ir desmenuzando el riesgo. El quinto es también una propuesta, es el modelo de riesgo de desastres ante inundaciones, que es quizás uno de los aportes más importantes, no es el único, como lo veremos en la siguiente lámina. El sexto y último es la gestión del riesgo de desastres hasta lluvias e inundaciones en Tijuana. Como pueden ver, el capitulado lleva un orden analítico desde la parte del marco teórico conceptual hasta el propositivo, ¿no? En el último capítulo, lo mencionaré más adelante, pues es la parte propositiva.
Es importante analizarlos, sí, explicarlos, sí, pero también qué estamos proponiendo nosotros como investigadores. Por lo tanto, desde mi perspectiva, son tres los grandes aportes que ofrece esta obra. El primero es el recuento de las inundaciones. Se hizo una revisión en el archivo histórico del Estado, ahí en Mexicali, Baja California, recortes de periódicos, investigación hemerográfica, investigación bibliográfica, y se logró tener un listado y un recuento, sobre todo en el aspecto de cómo han impactado las lluvias en la ciudad. Y este conteo empieza a finales del siglo XIX hasta la década reciente pasada. Esto porque ustedes que viven en ciudades con más antigüedad, porque hay que recordar que las ciudades de la frontera norte, Baja California, y ciudades recientes. El segundo es teórico, es una de las propuestas. Y finalmente, el último de los aportes es el análisis del riesgo de desastres en Tijuana. No sé si me están escuchando, colegas, porque me está marcando que tengo señal baja. Ya te escuchamos mejor. ¿Se cortó? Sí, sí se cortó un poco, ¿eh? Sí, pero con gusto podemos compartir la presentación. Bueno. Si ha perdido algo, ¿eh? No hay Esto último, Juan Manuel. Ah, perfecto. Los Sí. aportes, los retomos, son tres desde mi enfoque. El primero es el recuento de las inundaciones, porque como lo mencioné anteriormente, las ciudades de la frontera norte de México son ciudades jóvenes relativamente, ¿no? Entonces, por eso, desde finales del siglo XIX hasta la década pasada, es donde se existe información y información sobre el aspecto de cómo ha influido sobre el medio urbano. El modelo teórico, que es también el aporte, son las condiciones y factores iniciales del riesgo, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Y el tercer aporte es el análisis sobre la gestión del riesgo de desastres en Tijuana. Aquí, más que nada, el análisis por sí mismo es la parte propositiva del trabajo. Y bueno, dos fotos emblemáticas, una tomada en el 2004 por un servidor, y la segunda, Alfonso Carabeo, un colega ahí del Colegio de la Frontera Norte. Él es el fotógrafo profesional del COLEF, que lo invité a hacer este recorrido y me apoyó con la toma de las fotografías. Y lo pueden ver ahí como la foto de la izquierda, del 2004, pues es una calle típica de la ciudad, ubicada en uno de los cañones muy frecuentes en la ciudad. Y al fondo, pues se ve la ladera, ¿no? Como que ya ciertas construcciones en la cima. Pero en la del 2018, en la foto de la derecha, pues ya se ve que se transformó. La foto fue tomada casi desde el mismo punto. Ahí el poste del lado izquierdo, el poste de madera que se ve ahí de teléfono, ese es un referente. Pues vemos que se ha modificado de manera importante las áreas urbanas, ¿no? Entonces el paisaje urbano va cambiando y vemos una redensificación del espacio urbano. Y todo esto tiene que ver, en muchos de los casos, no es que en este sea el caso, pero sí es un aspecto relevante para ver cómo se van construyendo estos contextos de vulnerabilidad o de aumento del riesgo ante inundaciones. Respecto al primer aporte, es una lámina, no la voy a leer todo, esto viene ya en el libro, nada más hice ahí algunas marcaciones en rojo. La primera lluvia, bueno, es de 1874, pero me voy a la primera color rojo de 1891, que dice daños en los ranchos y viviendas a las márgenes del río Tijuana. Esto da la idea de que, bueno, al final de cuentas, en ese momento, pues, no existía la ciudad, pues, era una zona agrícola, ranchos agrícolas, se producía principalmente hortalizas y sobre todo productos ganado para exportarlos a Estados Unidos. Y así nos vemos en el 1916, la destrucción del hipódromo recién inaugurado y afectaciones en el puente La Marimba que va hacia San Diego. Esto es muy emblemático porque en ese año, en el 2016, al principio en enero, se construyó un hipódromo muy pegadito a la línea con Estados Unidos, pero ¿qué creen? El hipódromo estaba construido sobre las márgenes del río Tijuana. En ese año, para su mala suerte de los dueños, llueve mucho y se pierde esta construcción. Y así nos vamos, 1967, ahí lo puse también en rojo, se registran lluvias máximas de 76 milímetros en tan solo un día, que es mucho para la región. Pero en 93 se registraron 80 milímetros, pero en la lluvia del 93 fue a la que está asociada el desastre por inundaciones, asociados a inundaciones más intenso en la ciudad, con más de 50 fallecimientos.
Por otro lado, el modelo que les mencioné, esta es una propuesta que, bueno, tiene mucho que ver con las dimensiones de la vulnerabilidad que todos conocemos, pero este modelo está aplicado obviamente al análisis de la ciudad de Tijuana. Del lado derecho tenemos las condiciones que yo denominé una condición previa asociada a la amenaza, pero esta amenaza es una lluvia fuerte considerada en aquel entonces como mayor a 50 milímetros en un periodo de 24 horas. Pero del lado izquierdo tenemos las dimensiones de la vulnerabilidad, ahí yo la llamé los factores de la vulnerabilidad, que están relacionados con 5 dimensiones. La primera es la socionatural. ¿Qué tanto estamos modificando el medio natural? Segundo, la dimensión histórica. Es importante, y todos lo sabemos, que hay que entender los contextos históricos en los cuales se crearon nuestros espacios de estudio. La dimensión cultural, aquí está muy asociado al aspecto de la percepción social de las personas que llegaron a vivir a Tijuana. Muchos de mis entrevistados pensaban en algún momento cruzar Estados Unidos. Al ver que no lo podían hacer, pues decidieron quedarse en la ciudad. La dimensión institucional, nuestras autoridades, instituciones encargadas de reducir o no el riesgo, y una dimensión estructural. Esta está asociada con esos grandes procesos que no ocurren dentro de la región, sino que vienen de fuera. ¿A qué me refiero? A procesos de rápida urbanización y al proceso migratorio, que en el caso de Tijuana es muy importante como ciudad fronteriza del norte de México, pues es un elemento que no ha permitido que la ciudad de Tijuana sea una ciudad planeada. Muchos de mis colegas en COLEF y en otras instituciones coincidimos que Tijuana es una ciudad que se ha hecho en pedacitos, porque todo el proceso de planeación queda rezagado ante el crecimiento explosivo de la ciudad. Bueno, esta es la parte del modelo. Y la última parte, como aporte, es la parte de la gestión del riesgo, que al final de cuentas, en este último capítulo, el sexto, hago propuestas de cómo podemos enfrentar y cómo debería ser en un mundo ideal esa integración, todos los elementos que hemos destacado en todas estas en 10 reuniones que hemos tenido en Redes Clean, más todos los seminarios en los que hemos participado. Y esta tabla pues solamente es un recuento de todo el proceso de los instrumentos de planeación que se han elaborado. Comenzamos con uno a nivel estatal, que es el del 2016, y el primer Atlas Municipal del Riesgo de Tijuana es del 2000. O sea, realmente no tienen mucho de tiempo que se vienen realizando. Y ahí podemos ver todos los instrumentos que se han elaborado y presentado, autorizado. El problema es, como en muchas ciudades, que son instrumentos con muy buenas intenciones que pocas veces se pueden aplicar. Por el caso particular de Tijuana, por esta grande migración que llega y que cualquier intento de planeación pues queda rezagado, ¿no? Porque al final de cuentas las personas necesitan un espacio para vivir, ya sea temporalmente o permanentemente. Y un elemento importante fue el año del 85, los residentes que ya vivían ahí, entrevisté a una persona de 82 años en aquellos años, y me dijo que ellos vivían muy tranquilos, ellos no conocían las inundaciones porque entendían la dinámica que estaba sobre los cauces de los afluentes del río Tijuana, y pues no se acercaban cuando llovía, estaban sus viviendas varios metros alejados de los cauces. Pero en el 85, quizás asociados al sismo del 85, ellos dicen que fue el sismo del 85, habrá que profundizar un poquito más. Sí se experimenta en la ciudad de Tijuana un fuerte flujos migratorios que los cuales buscaban un espacio para vivir, para construir su vivienda. Entonces, muchos de ellos llegan a las zonas federales que correspondan a los cauces y empiezan a construir su vivienda. Obviamente, no hay supervisión, no hay vigilancia, entonces la ciudad improvisada en cierto aspecto va creciendo al tamaño que tenemos hoy, que somos más de 2 millones de habitantes solamente en la ciudad de Tijuana. Entonces, yo creo que la mejor opinión de un libro la dan los lectores. Yo esperaría que ustedes, si tuvieran tiempo y las ganas de entender un poquito qué pasa con la construcción social del riesgo y en particular qué pasa con Tijuana, esa ciudad tan famosa del norte de México, ha construido sus contextos de vulnerabilidad, sobre todo cómo se han conformado estos contextos de vulnerabilidad. Les dejo esta última lámina, agradeciéndoles su tiempo, su paciencia para escucharme. Tienen mi correo electrónico ahí para los que no me conocen, y lo más importante, a un lado también está la liga, es la liga del Colegio de la Frontera Norte, ahí lo pueden bajar. Si alguien quisiera también un número en papel, también se puede pedir ahí, se les envía sin ningún problema.
Y bueno, quedo a su disposición. No sé si tengamos tiempo para las preguntas, comentarios, pero pues nos vamos a Muy ver bien, todavía hoy, igual mañana. tienen La alguna presentación va a pregunta quedar los ahí. colegas, pero creo que es una, en lo que se animan, les digo, para mí es uno de los aportes de cómo hacer los estudios de riesgo, entendido para las metodologías que muchas veces son las que preguntamos, ¿verdad? Estamos en las reuniones, nos dicen cómo hacer estos estudios desde lo local y visualizar esta gran experiencia que se reúne a nivel local y después poner los estudios de caso para unas acciones específicas en relación a esta gestión de riesgo y del desastre. Quiero agradecer entonces esta sesión. No hay una pregunta de los eh, asistentes que están aquí. Solamente eso sí, los felicitan mucho sobre esta disponibilidad que tienen para poner la obra a contacto de toda la gente. Yo creo que esa posibilidad que nos dan pues es muy importante. Hoy es un día especial para nosotros porque realmente nos dedicamos a este estudio de los riesgos de desastres, ¿no? Entonces, en el marco del Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, presentar estas obras, pues es como desde la academia muchas veces hacemos las acciones para el logro del ODS, para el logro del macro de Sendai, y cómo podemos nosotros aproximarnos a poner esta difusión de conocimiento y sobre todo dar acceso universal de conocimiento a las personas. En caso de que no haya alguna pregunta, bueno, ya nos comparten también ahí el doctor Rodríguez, el link de acceso directo al libro. Me gustaría si está Raimundo y si está Gerardo, si pueden prender su cámara para ir cerrando nuestra sesión. Si no está ahí Álvaro, Gerardo, no sé si nos acompaña Raimundo todavía, que no. Las cosas. Bueno, en este caso, bueno, vamos a ir cerrando nuestra sesión. No sé si quieran reflexionar, hacer una reflexión al final. Álvaro, Gabriel, Juan Manuel, si desean hacer una reflexión final, por favor. Empezamos con Gabriel, si quieres. Bueno, nada, yo agradezco mucho la presentación. Yo la única reflexión que quiero hacer es tal vez pensar, creo que hay un tema que nosotros como red tenemos que pensar, que son las posibilidades de publicación. Yo no sé, yo sé que el Colegio de la Frontera Norte tiene un centro editorial muy importante, ¿no? Pero hay instituciones del interior del país que realmente nos cuesta mucho poder publicar. Yo creo que se ven en tiempos muy difíciles, donde estas posibilidades van a ser cada vez menos. Creo que tenemos que aprovechar los recursos digitales, porque eso nos permite, digamos, va a permitir poder hacerlo a un costo muy bajo posiblemente, y creo que tenemos que idear algo como red para poder solucionar esto que a todos nos es necesario, ¿no? Porque todos tenemos capacidad para poder producir información y compartirla. Sabemos perfectamente que las editoriales institucionales son realmente muy lentas, con mucha burocracia, muy costosas, porque para conseguir publicar un libro tienes que tener un proyecto con ACID y posiblemente con mucho dinero, si no, no llegas a publicarlo. Y sin embargo, acceder con medios alternativos diferentes, digitales, virtuales, resulta mucho más accesible, digamos, a nuestros bolsillos o a nuestras posibilidades. Yo creo que la red tendría que pensar en poder gestionar algo relacionado, no sé, con un equipo de personas, alguien que esté interesado en el tema, porque entiendo que cada vez va a ser un poco más difícil, ¿no? Un poco más complicado para todos. Entonces, esa sería mi reflexión. Gracias, Gabriel. Juan Manuel, por favor. Sí, gracias. Yo creo que en el mismo tenor que comenta Gabriel, qué es lo que podemos hacer como red en el corto plazo. Yo creo que es interesante también preguntarnos, que siempre lo hemos tratado de hacer en todas nuestras reuniones, es el preocuparnos más por la parte de la incidencia, ¿no? Que también se nos critica mucho a nosotros como Bien. académicos. Oye, es que
tú estás en tu laboratorio y sí, muy a gusto ahí, en tu escritorio o cubículo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, quizás, yo creo que hemos cumplido en gran parte ese papel, pero también no dejemos de pensar en eso, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar el problema de sociedades, de lugares específicos, Campeche, Tijuana, Chetumal, exacto, por todo cualquier parte del país en los cuales encontramos nosotros trabajando o donde vivamos? Creo que la red está distribuida a lo largo y ancho del país. Y pensar en eso, ¿no? De qué manera nosotros podemos incidir, ya sea a través de propuestas de política pública, ya sea haciendo equipos, como lo mencionábamos ayer en la sesión de la tarde, de cómo ayudar a la gente de protección civil, a los tomadores de decisiones de planeación urbana, que también es otro aspecto importante que tengamos. Y el último elemento que mencioné yo ayer depende cómo seguir participando o ser más, intensificar el trabajo que hacemos dentro de los comités o comités de planeación de cualquier índole en nuestros lugares de origen. Yo creo que ahí empieza la incidencia del día con día, cuando nos presentamos y hablamos y decimos, convencemos a mucha gente que todavía no cree en la construcción social del riesgo, ¿no? Yo creo que es un tema que también lo estamos tomando en Redesclip, pero no hay que aflojarlo, hay que incidir también en la parte para la solución de los problemas. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Álvaro, no sé si quieras señalar algo. Sí, bueno, pues sí, coincido al 100% con lo que dicen los colegas. Yo solamente agregaría como para resumir que es como darle rostro humano a los datos, siempre lo digo. Me cuesta a veces, pues yo soy geomorfólogo en general y siempre aterrizar la parte social. Yo siempre he dicho, y como decía mi maestro, Manuel Arturo Ortiz Pérez, es más difícil la parte, mucho más difícil la parte social que la parte cuantitativa. No lo sé en realidad, creo que no, pero igual en realidad yo creo que las dos tienen sus grados de complejidad y sobre todo sus aportes. Creo que a veces la tendencia es en general a que a veces sobrevaloramos algo en términos cuantitativos y subvaloramos la parte, digamos, de la percepción, ¿no? Del riesgo que tiene que ver con la forma tangible de cómo las personas asumen una situación de amenaza. Y creo que eso es lo que estamos pues haciendo de alguna forma en redes. Definitivamente creo que esto de compartir las publicaciones específicas en la red es una forma como de aportar algo desde nuestra trinchera, digamos, pero sí de que si lo hacemos todos en conjunto y lo hacemos más visible, a lo mejor podemos trascender de lo indicativo, que es lo que normalmente ocurre en los planes de desarrollo, en los ordenamientos, todo, algo ya no más normativo, ¿no? Que podemos influir realmente, porque si no, como dice Juan Manuel, el problema es que nosotros tratamos de generar ideas, pero nos encontramos con la realidad que es, bueno, como que el desarrollador lo toma en cuenta si le da la gana, si no le da la gana, digamos, el secretario de Desarrollo Urbano en un lugar o el responsable del municipio de ordenamiento territorial. Y sí, tenemos unos documentos súper bonitos, bien armados, muy científicos, ¿sí? Pero desafortunadamente en la práctica muy pocas veces, no sé si... la verdad es que sí, no creo no tener el riesgo de equivocarme. Muy pocas veces han trascendido los trabajos nuestros individuales en los ordenamientos. Y a su vez, bueno, a lo mejor en los ordenamientos sí, pero me refiero ya en su ejecución como tal, creo que muy pocas veces. A mí me tocó vivirlo mucho tiempo en la península, ¿no? De Yucatán, en Campeche en particular. Me toca vivirlo ahora, que vivo aquí en San Luis Potosí. Bueno, aquí no, porque estoy en Morelia, pero digamos que en San Luis Potosí también se ve lo mismo exactamente. Y creo que así conforme vamos viendo las historias desde el punto de vista académico, nos damos cuenta de eso. Como que realmente las autoridades en su momento pues deciden, ¿no? Tomarlo o no en cuenta. Y la otra cosa que también desafortunadamente no hay es transversalidad, ¿no? Como que no existe esa línea de conectividad, digamos, entre lo académico y lo que se genera en la academia, cómo nos enganchamos, digamos, o nos acoplamos, pero de forma efectiva en los hechos concretos sobre la gestión, ¿no?
del ordenamiento territorial, que ahí es donde incidimos, yo creo, todos, o deberíamos de incidir. Sí, entonces, a veces es un poco, no sé, desmoralizante, creo, para todos, de alguna forma, el pensar que lo que estamos generando, tristemente, no va a impactar, ¿no? Digamos, como uno quisiera, ¿no? En realidad, yo creo que a veces sí se dan cosas, sí, pero a veces se quedan en el nivel discursivo y, perdón, no quiero ser como aguafiestas, pero sí creo que sí es importante que dentro de estas redes hagamos este esfuerzo, ¿no? De tratar de vincularnos más, ¿no? Yo sé que muchos lo hacen, o tratamos de hacerlo, todos de alguna forma, pero creo que no es suficiente todavía, como que nos falta trascender. No sé si tenga que ver, obviamente, con las políticas públicas, por supuesto, que es muy importante. Depende de quién esté en el gobierno, depende de los gobernadores, depende, etcétera, de un montón de funcionarios, intermedios. Entonces, entre la toma de decisiones y ponerlo en práctica hay una gran brecha, pero yo creo que no debemos de desesperarnos, como que debemos seguir trabajando y tratar de incidir, pues, dentro de nuestras trincheras, ¿no? Lo más que se pueda, y también en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, como en estos, donde hacemos una discusión académica que trata de trascender a lo práctico, ¿no? A lo aplicado. Por eso, en cierta forma, yo menciono que, pues ahí, someramente, de forma muy sencilla, yo menciono en el libro que el nivel aplicado es eso, cómo resolvemos o cómo enfrentamos la realidad, ¿no? Y eso sería. Según yo iba a hacer un comentario muy corto, creo que ya me eché como media hora, así que pues, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, las reflexiones de ustedes nos ayudan mucho también para ir viendo hacia dónde tenemos que caminar, cómo tenemos que ir visualizando las colaboraciones, las acciones. Quiero agradecerles mucho su participación, el que hayan animado estas reflexiones finales, sobre todo en el sentido de qué vamos a hacer, ¿no? Los invito también a los demás colegas que quieran divulgar sus trabajos. La red está ahí abierta para aprovechar eso. También sus libros de docencia, que es también algo muy importante tenerlos en cuenta. El libro de Álvaro, por ejemplo, es un libro enfocado directamente a esa parte docente. Yo creo que nos hace falta mucho material docente en esta idea de ir colaborando en los posgrados o en las licenciaturas. Y cuando queremos material, tenemos los estudios de caso, artículos, etcétera, pero nos falta mucho material docente. Entonces, también no olvidar esa parte fundamental que la mayoría de nosotros tenemos en la universidad. Entonces, los invito a todos los colaboradores de la red a que pues pongamos a disposición estos materiales, conocerlos, y bueno, Juan Manuel, Gabriel, Álvaro, pues un abrazo a todos. Los invito mañana tenemos nuestra sesión plenaria, acuérdense, tenemos todavía unas sesiones especiales enfocadas a la presentación de estudios de caso, después la ceremonia de premiación de nuestro concurso de tesis, y después nuestra sesión plenaria donde vamos a anunciar nuestra próxima sede del siguiente año. Es algo que hemos estado preparando, nos ayuda mucho tener con antelación esta sede, las fechas, para que podamos ahora sí reactivar los trabajos, que están presentes y hacer negocios en estas reuniones nacionales. Pues un abrazo muy fuerte a todos. Mañana nos vemos. Gracias. Vamos a las 9 de la mañana en nuestra conferencia magistral. Va a estar muy bien. Entonces, Saludos a un todos. abrazo a todos, que estén bien. Saludos. Gracias, saludos. Juan Manuel, adiós. Salvador, Miguel Cuídense. Ángel. Hasta luego, Gabriel. Un saludo. Chao, suerte, mucha suerte a todos. No. Gabriel. Cristian, Denise, Celia, un abrazo. Anita, Judith también, Violeta, Sergio, también María de Jesús. Un abrazo muy fuerte. Cuídense. O sea, que todos se salgan. Cuando, Manuel, también compañeros de apoyo, gracias. Violeta. Gracias, hasta luego, que esté muy bien. Nos vemos. Ya aquí. Nos vemos mañana.